Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Quien creó nuestros cuerpos es poderoso para sanarlos. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. En esta semana continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada La compasión de Jesús. Y veremos el tercero y último tema de esta serie. La compasión de Jesús lo llevó a sanar. Tú nos creaste con un propósito. Y como de costumbre está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a nuestros oyentes que muy juiciosito nos escuchan. Esperamos que este tema de la compasión de Jesús lo llevó a sanar, sea de gran bendición y edificación a todos ustedes que nos escuchan. También nos acompaña Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl, y bienvenido. Hola, Oscar, muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito, que le damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas a través de este espacio. Hasta aquí, Oscar, hemos desarrollado dos temas de nuestra serie, La compasión de Jesús. La compasión de Jesús lo llevó a enseñar, la compasión de Jesús lo llevó a perdonar. Le recordamos a nuestros oyentes que estos temas y muchos otros, ustedes los pueden escuchar y recomendar ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y los puede disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. ¿Por qué afirmar que la compasión de Jesús lo llevó a sanar y qué implicaciones tiene esto para nuestra vida hoy? Muy buenos días, Raúl, y gracias por esta pregunta. Me parece muy buena, muy importante, y permítame contestarle el por qué creo firmemente que la compasión de Jesús fue la que le llevó a sanar a muchísimas personas cuando desarrolló su ministerio terrenal aquí en la tierra, valga la redundancia, y en la región de Palestina. Dice Mateo 14:14, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al menos aquí el evangelista Mateo, que también es apóstol y fue testigo ocular de este hecho, de este evento, él nos registra que él vio que cuando las multitudes se acercaban a Jesús, él sentía compasión por ellas y sanaba a quienes estuvieran enfermos. Más adelante, Mateo 8:16, vea cómo dice: al atardecer le llegaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto solamente lo hace el eterno Hijo de Dios, con una sola palabra. Eso no hizo show, no capturó la atención de la gente. Él dio una palabra y con esa palabra no solo expulsa demonios, sino que también sana. Y sanó a todos los enfermos, ¿no? Sí, entonces vea, aquí en este pasaje Jesús acaba de sanar a la suegra de Pedro, quien tenía fiebre. Diríamos como un milagro menor, un milagro pequeño. Pero inmediatamente que él sana a la suegra de Pedro, le trajeron a Jesús endemoniados, le trajeron muchísimos enfermos, y otra vez con claridad pues Mateo nos registra que el Señor los sanó a todos y liberó a los endemoniados. Es más, tanta era la compasión de Jesús que él se atrevió a sanar en sábado, aunque eso le causara problemas con los fariseos legalistas. Mateo 12, del 1 al 15 dice así: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros, y comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado.
Pasando allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. O sea, una y otra vez. Aquí vemos que era el corazón compasivo de Jesús lo que le llevaba a sanar a quienes estaban enfermos y a quienes están atormentados por los espíritus inmundos. Jesús es alguien que siente compasión, lo demostró en su ministerio terrenal y todavía sigue sintiendo compasión y todavía sigue sanando. Pastor, usted mencionó que nos iba a hablar también de las implicaciones de esta verdad para nosotros hoy. Así es, Oscar. Vea, permítame dar al menos 3 implicaciones sobre la sanidad producto de la compasión de Jesús que yo veo muy pero muy claras en el Evangelio. La implicación número 1: nadie le exigió a Jesús que lo sanara. Es decir, nadie le dijo: hey Jesús, yo creo en ti, por lo tanto tienes que sanarme. No, eso no está registrado en los evangelios. Vea como dice Mateo 8:2. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puede limpiarme, le dijo. Bueno, ahí muestra la actitud. ¿Cómo es que debemos acercarnos a Jesús? De forma humilde y sin arrogancia. Sin arrogancia. Implicación número 2. Ninguno de los sorprendentes milagros de sanidad de Jesús jamás los hizo para llamar la atención sobre sí, sino porque amaba a la gente y se conmovía de la situación de las personas. Lucas 13, del 10 al 17 dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso la mano sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócrita, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Jesús no hacía ningún espectáculo, ninguna show. Y su interés eran las personas, ¿no? Número 3, Jesús tampoco hizo milagros de sanidad como medio publicitario de su ministerio. Más bien siempre él buscó el anonimato. Mateo 8, del 2 al 4, que bueno, ya habíamos leído el versículo anterior, pero para ubicarnos nuevamente. Dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puede limpiarme, le dijo. Vea lo que sigue diciendo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. No se lo digas a nadie. Vea, y no, un predicador hace una sanidad y dice: venga, vamos y dé testimonio a todo el mundo y todo eso. Bueno, Jesús hacía exactamente lo opuesto. Pastor Ángelo, algunos oyentes podrían estar preguntándose si usted cree en la sanidad divina para nuestros tiempos. ¿Qué les diría? Por supuesto que creo. Y lo creo porque así lo presentan claramente los evangelios y el libro de los Hechos. Inclusive las cartas universales y las cartas paulinas también hacen mención a la sanidad divina. ¿Cómo entonces no creerlo? Lo que no creo son algunas prácticas contrarias a la palabra de Dios, contrarias a la Biblia y que dejan en vergüenza el buen nombre de Jesús, de su evangelio y de las iglesias cristianas. ¿Qué prácticas no cree, pastor? Bueno, las voy a enumerar porque más adelante vamos a ampliar un poquito más. ¿Qué prácticas no creo? No creo que el Señor sana a voluntad del hombre. Eso no lo creo. Y no lo cree porque es bíblico. Sí.
No creo que el Señor sana a todos. No creo eso. El Señor no sana a todos. No creo que haya que hacer un espectáculo para creer que Dios para que Dios obre la sanidad. No creo que haya que hacer un show o un espectáculo. No creo que haya que pactar o que haya que pagar para que Dios sane a un enfermo. No lo creo, nunca lo creeré. No creo que la sanidad sea la centralidad del evangelio. No, sencillamente no lo es. Y no creo que debamos seguir a Jesús con el interés de que nos sane. No creo en eso. Pastor, discúlpeme la pregunta. Entonces, frente a la sanidad divina, ¿qué sí cree? Bueno, entonces voy a enumerar qué es lo que sí creo con respecto a la sanidad divina, porque obviamente está en las Escrituras. Sí creo que el Señor sana cuando es su voluntad. Sí creo que el Señor sana a algunos, la cantidad Él y solo Él la decide. Sí creo que Dios obra cuando ve una fe sencilla. Sí creo que Dios sana gratuitamente. Gratuitamente. Dios no cobra por sanar a nadie. Sí creo que la sanidad acompaña al evangelio, pero no es el centro. Sí creo que la falta de fe puede ser obstáculo para la sanidad, aunque no siempre es el obstáculo. Y sí creo que podemos orar en el nombre de Jesús y soberanamente Él decide si sana o si no sana. Está usted escuchando Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Pastor Ángelo, ya que el tema de hoy es la compasión de Jesús lo llevó a sanar, ¿qué significa que Jesús tenga compasión para sanar? Vea, la palabra que en el griego se utilizó para compasión, en Mateo 14:14, y bueno, y en los evangelios, es, a ver qué es esta palabra, es un poquito difícil de pronunciar, esplasnisestai, así es la palabra. Y esta palabra en el griego expresa una emoción que conmueve lo más recóndito del ser del hombre. Significa literalmente un fuerte retorcimiento de los intestinos, o sea, un fuerte dolor abdominal. Y lo que significa es que la compasión que sintió el Señor venía desde lo más profundo de su ser. Y eso fue lo que le llevó a sanar las enfermedades de la gente. Él sentía dolor en lo más profundo de su ser por las enfermedades y dolencias de las personas. Cabe notar que esta palabra utilizada en el griego para compasión se utilizó solo en los evangelios y además solo se hizo hincapié en la persona de Jesús y no en otra persona, porque solo el Señor es capaz de sentir compasión de esa manera, ¿sí? Que sale de adentro, ¿no? de la región abdominal. Por lo tanto, aunque el hombre siente compasión en algunas ocasiones, pues sentimos algo de compasión. Esa compasión pues no se puede comparar con la del Señor. La del Señor es una compasión sin igual. Ángelo, en la actualidad hay personas que están haciendo sanidades usando métodos extrabíblicos como tomando bebedizos, usando pañuelos ungidos o haciendo otras cosas extrañas y similares. ¿Qué piensa al respecto? Mire, Oscar, nuestro modelo, el modelo cristiano y nuestro marco de referencia siempre ha de ser la Biblia, si nosotros lo que queremos es agradar al Señor. Algunos defendiendo sus prácticas extrañas, como las que usted mencionó, a la hora de ministrar sus supuestas sanidades, alegan que Pedro sanaba con su sombra, o que algunos recibieron sanidad cuando tocaban pañuelos que previamente Pablo había tocado, inclusive que alegan que un muerto resucitó cuando tocó los huesos del profeta Eliseo en el Antiguo Testamento. Vea, Oscar, esto es muy pero muy delicado. A la luz de la hermenéutica, que son las normas de interpretar correctamente la Biblia, nosotros no podemos volver doctrinas a pasajes o libros históricos. Lo que hay que resaltar de estos pasajes no es la forma, sino el fondo. Pues no vemos que esto se siguiera dando continuamente. O sea, sucedió en algún momento, pero no fue continuo. O sea, no siempre se sanó con la sombra, no siempre se sanó con un pañuelo. Hay un patrón bíblico y que más adelante lo vamos a ver. Otra práctica moderna en las iglesias cristianas en cuanto a los milagros y sanidades es el declarar y decretar que no se está enfermo, así se esté muy mal, o que tal o cual situación están resueltas aunque no haya sucedido nada. ¿Podemos considerar estas prácticas como bíblicas? Pues yo no creo no creo, no encuentro, sería más bien la palabra, ni un solo ejemplo bíblico para esto, por eso es que me cuesta trabajo creerlo.
Yo no veo ni a Jesús ni a los apóstoles declarando, ni decretando, ni negando realidades en aras de la fe. Obviamente, Jesús, por ser Dios hecho hombre, tenía en sus palabras la potestad de dar una orden de sanidad, y la enfermedad y los demonios tenían que irse, ¿sí? Porque Él es el Señor. En cuanto a los apóstoles, pues los vemos en hechos haciendo sanidades y milagros en el nombre de Jesús, no a su voluntad, sino cada vez que el Señor los guiaba a hacerlo. Creo en la sanidad divina, pero esta forma de actuar que usted mencionó sencillamente no es bíblica. Es más, a quienes dicen tener el poder de declarar y el poder de decretar para que Dios sane, las preguntas que a mí me gustaría hacerle a tales personas es: ¿por qué no entran al hospital, al pabellón de quemados o al pabellón de oncología y declaran y decretan sanidad a todas las personas que están sufriendo dichas enfermedades? ¿Por qué no entran a las funerarias donde están velando difuntos y decretan y declaran vida a esos difuntos para que se levanten de entre los muertos? Vea, yo sé que Dios puede sanar a los enfermos y levantar a los muertos si esa es su voluntad. A mí no me cabe la menor duda que Dios lo puede hacer. Pero de ahí a decir que alguien, así sea un discípulo de Jesús, tenga el poder de hacer sanidades o milagros a voluntad de Él, declarando y decretando, sencillamente no lo creo. A la luz de las Escrituras eso es imposible. El decreto es solo potestativo de Dios, Sí, de Dios, nadie más. Claro, porque Él es el Todopoderoso. Dios puede hacer que las cosas sucedan con una sola orden. Él es el Señor. Pastor, ¿cómo debería ser ministrada una sanidad o un milagro a la luz de la Biblia? Excelente pregunta, Raulito, porque hoy día se están metiendo unas prácticas, como lo mencionábamos anteriormente, bien extrañas. Se han metido a la iglesia si nosotros la miramos a la luz de la Biblia. Yo he escuchado de supuestos ministros, dice que Dios los ha guiado a pegarle un puño en el estómago a alguien para sanarlo de cáncer. También he visto por televisión que otros, para sanar, entonces tiran la chaqueta, tiran el saco a la multitud, la cual se cae, y en ese momento dice que reciben sanidad y muchas otras cosas por el estilo yo he visto. Pero a la luz de la Biblia, la sanidad o cualquier otro tipo de milagro deben darse en el nombre de Jesús, y se lo voy a leer. Marcos 16, 17 al 18 dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, dijo Jesús, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hechos 3:6 dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 9:34 dice: Enea, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama, y al instante se levantó. Entonces vemos que ese es el patrón, ese es el modelo bíblico. Los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, podemos orar, pero invocando el nombre de Jesucristo para que el Señor obre la sanidad, porque es que nosotros no podemos sanar a nadie, ¿no? El que sana es el Señor. Pero Ángela, esta pregunta tal vez se la han hecho muchos o se la está haciendo en este momento. ¿Cómo sabemos que alguien que ministra sanidades o milagros, si esto proviene de Dios o no? Bueno, ¿cómo saber si esta gente proviene de Dios y si el milagro proviene de Dios? Bueno, permítame contestarle con la Biblia. Hechos 3:12 dice así: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? ¿Qué está diciendo Pedro acá? Nosotros no lo hicimos. Sí, eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora, Hechos 14, del 8 al 15, voy a leerlo rápido, préstenme mucha atención. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Vea, y los que están hablando son apóstoles, ¿no?
Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Así que nuevamente aquí vemos a Pablo y Bernabé que no ponen, o sea, ellos rechazan una adoración. No se llevan los créditos. No se llevan los créditos, sino hace que la gente mire al Dios del cielo, miren a Jesús. Entonces, le respondo, Oscar. Es imposible a la luz de la Biblia que un hombre que haga sanidades o milagros por el poder de Dios se adjudique a sí mismo tal poder y busque resaltar su nombre, el de su iglesia o el de su ministerio. No vemos que Pablo, que Pedro o que Bernabé organizaran cruzadas de sanidades. No vemos que ellos enviaran sus currículos para que en las diferentes localidades los recibieran como los siervos de Dios, ¿no? Tampoco vemos que los apóstoles llamaran a tal reunión culto de milagros, culto de sanidades, ven y recibe tu milagro, pacta por tu milagro, porque eso lo hacía Dios solo cuando a Él en su soberanía le placía, no cuando los apóstoles quisieran programarlo. Eso es potestativo de Dios. La sanidad divina le corresponde al Señor, obvio. Nosotros oramos, los discípulos de Jesús oramos por la gente que está enferma, le rogamos y le suplicamos al Señor que sane y Él decide si sana o si no sana. ¿Qué pasa cuando un predicador o ministro pide abierta o indirectamente dinero a cambio de sanidades o milagros? Aspecto muy común hoy en día, pastor. Bueno, un tema neurálgico, pero tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, con la autoridad de las Sagradas Escrituras le voy a responder, Raúl. Tal ministro no es de Dios, sin más ni más. Tal ministro, el que pide plata, sí, el que pide dinero, el que dice pacta por tu milagro, por tu sanidad, no es un hombre de Dios, es un falso profeta disfrazado de ministro de Cristo. Jesús mismo vea lo que le dijo a los discípulos cuando los envió a predicar en Palestina. Él es el que los envía, Él los comisiona y vea lo que les dice. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, lo dijo Jesús. Y vea lo que dice Hechos 8, 18 al 23. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se da el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes. Estoy leyendo 2 de Reyes 5, 15 al 16. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Entonces vemos que ese es el obrar de los hombres de Dios. Los hombres de Dios no están traficando con la fe, no están cobrando, no están buscando prebendas con los milagros, con las sanidades. Oramos y el Señor en su potestad sana, pero nosotros no buscamos llenar nuestros bolsillos con dinero. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciados oyentes, este interesante tema lo continuaremos el próximo viernes en su segunda parte, así que no se lo pierda aquí en el día 1020 AM de Radio Primavera en este mismo horario. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.